Adferi, Servicios Ambientales de Calidad, presenta. Así es. Ya estamos aquí con mi queridísimo Ricardo Medina Calvario, siempre con cosas interesantes en torno al medio ambiente y a las políticas también en referencia al mismo. ¿Cómo estás, querido Ricardo? Muy bien, ¿y tú, Jorge? Qué gusto saludarte. Gusto saludarte también escucharte. aquí a Iván y a Daniel. Felicidades al papá de Daniel. Al papá de Dani, exactamente. Exactamente. Y es su santo de Dani, su santo. Muy bien. Su santo de Dani. Pues muchas Daniel felicidades, que Beato. la pasen bien. Y bueno, tenemos un par de, bueno, hay muchas noticias ambientales, unas que tienen que ver con la parte de los hidrocarburos, pero quisiera tocar primero un tema referente a animales. La semana pasada estuvimos hablando de la importancia de las... del Congreso? Del Congreso, no, animales de 4 patas. De 4. En de este los chidos, caso, de los la chidos. semana pasada hablamos de las abejas, la importancia, etcétera, la problemática ambiental y cómo la humanidad, cómo el humano de repente ataca con todo de diferentes maneras, inclusive a veces indirectamente, pero ataca la vida animal, que a la larga puede traer consecuencias muy negativas, claro, o inclusive benéficas, y que no lo ve el humano. Existe un animalito que mucha gente va a reconocer más que nada por las caricaturas, que es el demonio de Tasmania. Claro, las de porque la Porky. especie sí existe. Por no supuesto. No como tal, pero no como sí el tal de- existe el famoso y demonio se mueve de así Tasmania. como remolinos. Es un marsupial porque tiene una bolsa, las hembras, donde sus pequeños... Así como el cangurito. Están como el canguro, el koala. El demonio de Tasmania es una especie principalmente que está en la parte de Australia, hay algo en Nueva Zelanda, y entre los años 1996 y 2016, o sea 20 años, Ajá. se perdió el 80% de la población de claro. los demonios de Tasmania. Bueno, entre muchos factores, por supuesto, por la menor cantidad de área que el humano utiliza de foresta, Claro, y los su bosques, hábitat. por supuesto, se alteró ¿Está en el extinción? ciclo biológico. Ahorita se está recuperando, pero la parte importante que traigo a colación es que este 80% de la población se perdió en gran parte por la actividad humana, pero aproximadamente la mitad de ese 80% se perdió derivado a que esta especie sufrió el ataque también de un cáncer que le dio a estos animalitos, principalmente en la cara. En la cara empezó Órale. a tener, le empezaron a salir bolas, tumores, y aumentó la incidencia de pérdida de esta especie. Sin embargo, de repente, por estudios que hicieron algunos veterinarios de aquellas latitudes, empezaron a ver cómo muchos de estos individuos que tenían este cáncer empezaron a recuperarse de manera obviamente natural. No hubo alguna intervención del humano en este sentido, y empezaron a ver el por qué. Resulta que estos marsupiales empezaron a generar ellos mismos empezaron a dividirse como en 3 secciones genómicas, vamos a llamarlo así, en las que el cuerpo empezó a desarrollar unos genes, el cuerpo de estos animales, unos genes que combatieron a las células cancerígenas y lo eliminaron. La gente que nos ve debe de saber, y si no, lo decimos. Uno de los animales que más cercano tiene los órganos al humano son los cerdos. Los cerdos comparten una gran cantidad o un porcentaje muy alto del desarrollo de sus órganos parecidos a los de nosotros. Claro, sí. Bueno, el demonio de Tasmania es otro animal que contiene una cantidad muy importante de genes parecidos y de órganos
parecidos al humano. Una especie como de... Entonces, ahorita se está trabajando muy fuertemente con estos demonios de Tasmania para poder entender primero cómo es que desarrollaron estos animales los genes para poder contraatacar a las células cancerígenas, poder curarse y entonces llevarlo a los seres humanos. ¡Qué maravilla! Entonces ahora resulta que se está protegiendo bastante y se está alimentando el que crezca la población de los demonios de Tasmania, derivado de esta situación que le pareció interesante al humano, de poder explotar esta situación en beneficio de nosotros. Obviamente no tanto, lamentablemente, por la especie en sí, sino nuevamente vemos que si hay una afectación al humano, o en este caso un beneficio que se puede obtener, pues entonces lo protejo y lo ayudo a recuperarse. Entonces la población a partir de hace 2 años se ha recuperado, obviamente no a los niveles de 1996, pero está creciendo la población y esperando obtener 2 beneficios: que haya más demonios de Tasmania y que encontremos los científicos, Claro. el cómo estos animalitos desarrollaron esta... completamente natural, Sí, que un no proceso tuvo totalmente natural. injerencia el hombre Así es. en esta pues reconstitución del sistema inmunológico, diríamos, Exactamente, del propio así es. demonio de Tasmania, que eliminó el cáncer. Oye, El cáncer. Entonces ahora maravilla. se está manejando esta posibilidad. Obviamente entran algunos otros intereses históricos, éticos, morales, etcétera, etcétera, pues porque cada vez se encuentran, y qué bueno, mayores posibilidades del aumento de la vida de la población. Cada vez hay menos enfermedades que ataquen de manera sistemática y que perjudiquen a la población humana. Pero bueno, eso trae otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, y saltándonos a lo que decía de los hidrocarburos, como sabemos, tú bien lo mencionaste aquí, ayer se dio a conocer la famosa ley de refinación que plantea el nuevo gobierno en este país, en las que básicamente lo que se intenta es que para el año, cuando esté a la mitad del sexenio, ya seamos autónomos, vamos a llamarlo así, en la producción de gasolinas. Algunos datos interesantes: por ejemplo, para 1990, México importaba aproximadamente 36,000 barriles diarios de gasolina. Para este año 2018 aproximadamente se están importando 591,000 barriles de gasolina, lo cual es una cantidad muy importante. Toda, ¿no? Sí, toda se está manejando, y esto derivado de que las refinerías que tenemos, que son 6, inclusive por ejemplo alguna como Ciudad Madero en Tamaulipas, está totalmente parada. Tenemos Ciudad Madero, tenemos Minatitlán, Cadereyta, Salamanca, Tula y Salina Cruz. Esas son las 6 refinerías. Tula también está, entiendo, la mayoría está parada, en una producción mínima. muy mínima, gracias. para la refinación de gasolinas, y por eso tanto la importación. Aquí hay 2 puntos de vista. La primera es el que tenemos producción todavía suficiente para poder refinar y entonces tener más gasolina, depender menos de la importación. Pero el tema medioambiental, que es el otro punto, es el que vemos peligroso. Nosotros firmamos el convenio tan traído del Acuerdo de París, en el que para el año 2030 deberemos de bajar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel muy bajo. Y esto, ¿cómo lo podemos conseguir? Bueno, eficientando los procesos y por supuesto teniendo un consumo menor de gasolina. Y esto también conlleva a que el gobierno apoye a las empresas, a las personas físicas, por supuesto, en la utilización de energías limpias, incluido, por supuesto, la utilización de menos gasolina, diésel, turbocina, etcétera, para los elementos en los cuales nos movemos.
Entonces, este plan tiene la idea de aumentar la posibilidad de tener gasolina. Eso hará que tenemos mayor posibilidad de bajar la gasolina y de utilizar mayormente los automóviles, por supuesto. La producción este año 2018 es el año que menos autos se han vendido en México de los últimos 10 años. Había habido un incremento en la producción de vehículos que genera mucha economía, por supuesto, y si se venden menos autos, es una de las principales industrias, y bueno, esto pudiera hacer que aumente también la posibilidad de tener más autos, porque va a haber gasolina más barata, porque va a haber más gasolina, mayor refinación, pero por ende también mayor contaminación, porque hay que ver la calidad de las gasolinas que se producen en México, que hoy en día, por ejemplo, en los expendios de gasolina ya tenemos mayor posibilidad de obtención de otros tipos de gasolinas que vienen del extranjero y son las que venden en las diferentes cadenas ya de gasolinerías. Entonces, la ley de refinación conlleva estos dos aspectos, el económico netamente, en el que, vuelvo a decirlo, se ve que se trata de eficientar los procesos, de tener una menor dependencia del exterior por las gasolinas, pero el impacto ambiental que va a causar esto es muy importante. Hay que seguir la huella, por ejemplo, de la nueva refinería que se pretende construir en Dos Bocas, Tabasco, que ya el presidente indicó que va a ser una inversión de aproximadamente 8,000 millones de pesos, lo cual yo creo que es muy poco, pero bueno, de acuerdo a los parámetros que venían manejándose anteriormente, en los que una refinería como la que se pretendía construir en el sexenio de Calderón, recordemos, se hablaba de aproximadamente 10,000 millones de dólares, no de pesos. Esta dice que va a costar 8,000 millones de pesos. Esta ley de refinación indica que se va a tener, Pemex va a recibir, a diferencia del año pasado, o de este año más bien, 75,000 millones de pesos más para esta etapa de producción, de exploración y de producción de gasolinas. Entonces, bueno, el impacto que puede causar es muy importante. Hay que ver cómo lo manejan. Ahorita ya el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el famoso CEMDA, y ha salido en varias publicaciones, ha indicado y ha interpuesto una denuncia por la deforestación que se llevó a cabo en un terreno de aproximadamente 300 hectáreas en Dos Bocas, Tabasco, y que la Secretaría de Energía actual está diciendo que se está utilizando un permiso de impacto ambiental que se consiguió hace 20 años para la explotación de estos terrenos y poner ahí la refinería. Entonces, si empezamos de esa manera, bueno, el medio ambiente, ¿dónde queda nuevamente? Supuestamente el presidente dice que se va a quitar lo económico de lo político, pero pareciera que no, y este tema económico le pega al medio ambiente, por eso lo menciono. Aquí lo más importante es que la ley energética y ahora esta ley de refinación, lo que hace, en vez de trabajar y en eficientar los procesos para que haya un mejor medio ambiente, lo que interesa es que la economía se vea beneficiada y beneficia al aspecto político, en el que los compromisos de campaña de bajar gasolinas, de tener más gasolinas, de menos dependencia, bueno, nada tienen que ver con el medio ambiente. Entonces es un tema que los que nos dedicamos a esto, pues vemos con preocupación, en el sentido de que, repito, primero la economía y luego todo lo demás, ¿no? Entonces esperemos saber de qué manera se va a implementar el proceso de mejora de las 6 refinerías, de la construcción de la nueva, ver en qué procesos ambientales van, si se van a quedar en esta situación de que pues el impacto es mínimo, de que utilizo una autorización que no se conoce de hace 20 años, en los que por supuesto los impactos fueron unos, ahorita hay que ver cuáles son, no porque tenga autorizado yo esto. Ese terreno, en teoría, pues se desarrolló de manera natural. Entonces los que saben de por allá indican que sí fue un
un trabajo de agresión hacia la naturaleza bastante importante, que ahora se minimiza pues diciendo que es por el buen funcionamiento de la planta petrolera del país. Entonces hay que seguirle la pista y bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Entonces esto es, en la ley no vemos nada de cuestiones ambientales, ¿no? Por supuesto, sino de qué manera vamos a conseguir mayor producción de gasolinas. Eso es lo que hemos venido comentando en esta y otras cuestiones u otros planes del nuevo gobierno, ¿no? La idea en esencia puede sonar buena, ¿no? Sí. Pero sí. El aterrizar, el proceso del mismo, digo, aquí entiendo que también el proceso de producir o de refinar más gasolinas implica simple y sencillamente dejar de comprarlas al exterior, ¿no? Más que impulsar un mayor consumo, pero es la lógica que tú nos presentas, ¿no? Al obviamente tener gasolina a la mano más barata, es obvio que pues puede incrementar el consumo, ¿no? Por supuesto. Puede tener efectos buenos en la economía, ¿no? Claro. Decimos en la baja de productos, o por cierto que bajó un poquito la gasolina, estaba viendo ahí gratamente sorprendido, checan 10 centavos, entre 10 y 15 centavos hoy. Qué bueno, ha bajado el precio del petróleo y esperábamos esa retaliation, sí, es una reacción, ¿no?, al mercado, por obviamente, pero en lo futuro sí puede tener estos efectos, digamos, benéficos en lo económico, pero bien dices tú, ¿qué hay de lo ecológico? Claro. ¿No? ¿Qué hay de lo ecológico? Que tan ocupados y preocupados están, que yo esperaría que de alguna manera que la mayoría de la gente no lo ve. Resulta que ahora, en otro ejemplo, y que ya lo hemos tocado, ahora salieron a decir la gente de Fonatur que en el caso del Tren Maya, ahora primero se va a hacer el proyecto ejecutivo, que debe de estar listo en unos 10 meses, y ya tienen el proyecto, se realizarán las manifestaciones de impacto ambiental para obtener los permisos correspondientes y ver de qué manera se va a construir el Tren Maya. Así debería ser desde el inicio. ¿No? Será presentado el proyecto ya formalmente. Este viernes. A cargo del señor Riobó, bueno, bajo la supervisión Así es. del señor Riobó, claro. Entonces imagínate. Pero ahí vemos cómo de alguna manera el gobierno ya está reculando de alguna manera, en el sentido de que, bueno, si yo le expuse a la población que íbamos a hacer tal o cual cosa, de manera directa, sin pasar por ningún tipo de averiguación, pero ahora, bueno, se dan cuenta que no puede ser, no es tan fácil, y entonces, bueno, ahora sí vamos a hacer el proyecto y luego vamos a conseguir los permisos. Yo esperaría en el caso de la refinación, pues suceda lo mismo. Ok, vamos a construir la refinería de Dos Bocas, pero tenemos que pasar por el escrutinio de la ley, que eso es lo más importante. Hay que cumplir la ley. Yo no creo que la austeridad totalmente sea el quitar, pareciera que todo, lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, todo lo anterior es malo, ahora es bueno. Yo creo que si hacemos cumplir la ley como él lo ha impulsado, va a bajar muchas cosas. Claro. Yo creo que es un error garrafal, ese es un punto de vista personal, rápidamente, el que... Yo sí estoy en que había muchas canonjías, privilegios de los altos funcionarios, pero meterse con el sueldo de tajo, creo que fue un error grave. Es quitar teléfonos, quitar bonos, quitar asesorías, vehículos totalmente. Y un segundo paso es ver cómo están lo de los salarios, ¿no? Pero de repente que tú te enteres de que te van a quitar todo, pues entonces te peleas, haces batallas perdidas, ¿no? Y al final vas a perder la guerra. Literalmente matando moscas a escopetazos. Exactamente. ¿no? Entonces, y tú lo decías hace rato, lo decías hace rato, el 20% de la población, 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 20% de la pobla
No, el problema es que se mete con otros poderes, ¿no? Además. Yo creo que debería de Esencialmente. convencer al judicial y al legislativo porque, bueno, está sometido Lo a tiene él. totalmente. Pero de todos modos lo supeditado. debió haber hecho diferenciado. A ver, el ejecutivo, nos vamos a acatar a esto. Oye, judicial, te invito a que reflexiones Ajá. y te unas también a la Dos austeridad. rayitas, ¿no? Pero parejo, o sea, todos, y además diciendo mentiras. Yo sé, y lo sabemos quizá tú también, que los magistrados ganan muchísimo dinero, pero Sí. soltar que ganan 600,000 pesos nomás porque sí, Ujú. creo que es un error, ¿no? Sí. Y además vemos, si de por sí vemos a los impartidores de justicia mal, pues con esos comentarios pues lo vemos peor, además de Exactamente, corruptos, acrecienta, ineptos, Sí. rateros. Acrecienta la confrontación Entonces, social, es ¿no? muy El enojo, complicado. que ha sido uno de sus principales Por supuesto, divisas, ¿no? por el supuesto. enojo social, el resentimiento social que está increciendo y que no deja ver la realidad de las cosas Así es, muchas así es. veces. Sí, no, entonces Porque tú levantas la voz tantito y dices, no, es que esto está mal, y dices, no, ya eres te atacan, conservador, sí, eres, en fin. estás pero de parte de los privilegios, ¿no? yo no soy ni conservador ni liberal, No, yo soy pues es mexicano real, y, ¿no? y yo expongo Exactamente. las cosas, ¿no? Por ejemplo, ni fifí ni chairo, Ni exactamente. ni fifí, sino Pero todo bueno. lo contrario. Oye, y en el caso de, por ejemplo, concretamente nada más del asunto de la refinación del petróleo, la nueva refinería y todo eso, digamos, si hay la tendencia, vamos a ir disminuyendo la utilización de los combustibles fósiles, pero vamos, tú como especialista, ¿cuánto tiempo le das, por ejemplo, de vida al sector petrolero? Hay mucho dinero, hay mucha infraestructura todavía a nivel del mundo, como para decir, es que el petróleo ya se va a acabar en 5 años, ¿no? Sí, No, o sea, todavía hay un tramo por delante. Todavía hay ¿no? un tramo O sea, bastante grande, ahorita se están descubriendo gradualidad, nuevos ¿no? yacimientos, es una gradualidad, pero también pega mucho el que, por ejemplo, ahora, primero fue Estados Unidos, ahora Rusia, algunos otros países europeos, el que están diciendo que, por ejemplo, lo del el Acuerdo de París ha sido un acuerdo que nada más beneficia a los países pobres porque reciben subsidios, y que los países ricos, por ejemplo Estados Unidos, que ya se salió, ellos dicen, y Trump le apuesta mucho, por ejemplo, al carbón, dice que bueno, ha sido uno de los peores acuerdos firmados, ¿no? Porque nada más les trae perjuicios. Lo que pasa es que en la inmediatez, la economía todavía está muy petrolizada, muy manejada en los hidrocarburos. Entonces sigue siendo una de las sigue principales fuentes de divisas para nuestro país. La idea por eso del Acuerdo de París era para el 2030 ver una baja ya considerable en la utilización de los hidrocarburos. Esto nos da 10 años, 11 años más, en la que obviamente los gobiernos actuales pues tratan de explotar a la mayoría y a la mayor velocidad posible la utilización de estos recursos que todavía quedan, ¿no? Por supuesto que son bastantes y que seguramente dan para esos 10 años. Y eso del todavía 2030 no es nada más por no, sino digamos que es la primera meta. Es ¿no? la primera meta, la primera claro. parada. Yo escuché en alguna ocasión a algún especialista de Arabia Saudita en el que decía que el petróleo seguramente nos alcanzaría hasta para el año 2050 aproximadamente. Sin embargo, ahorita la aceleración para el crecimiento económico derivado de elecciones, de cuestiones políticas, pues hace que obviamente trabajes en ese sentido. Claro. El gobierno en México lo ve de esa manera, ¿no? A ver, ¿para qué me meto en camisa de 11 varas de tratar de implementar tecnologías limpias que me va a costar mucho trabajo, mucho tiempo? Recordemos un auto, y lo decíamos aquí, un auto eléctrico, todavía te cuesta $500,000 de pesos. Muy caro, sí. Es muy caro todavía, ¿no? Y no hay donde recargues tanto, en fin, o sea, una serie de complicaciones como para que te compres un auto de ese tipo, a menos que lo tengas como uno, aparte de los 3 que tienes más. Eso solo la gente que tiene dinero lo va a poder hacer. Entonces ahorita hay que darle prioridad a los recursos que todavía de alguna manera fácilmente los podemos explotar, ¿no? Todavía encontramos petróleo a buen nivel. Sí, acabamos de encontrar un super yacimiento. Un super yacimiento, ¿no? Por ejemplo,
que te va a dar 380,000 barriles diarios de petróleo, Diarios, lo cual es considerable, ¿no? No es Por eso decíamos, no es tan equivocada la idea, ¿no? Claro, desde el punto de Ajá. vista económico, por supuesto que la exactamente. ley de refinación trae ese concepto. Ujú. Vamos a explotar las 6 Sí, no, refinerías que no es tenemos, serle vamos a abogado del crecer. diablo, ni Claro, nada, pero hay que ver la parte también. Por supuesto, la parte económica real, ¿no? tiene O su sea, pensamiento ajá. lógico, por supuesto, del Exacto, mercado. Exacto. No te vas a autoflagelar, ¿no? Ujú. No alcanza a la economía la austeridad republicana para manejarlo, y a nivel mundial Estados Unidos se está explotando, pero a todo lo que Sí, da. nos decía ayer Recordemos, Ramsés, la cantidad de pozos que tiene y la extracción de petróleo. aquí lo que ha sido dijimos Estados en Unidos es bárbara. esta sección y a principios del año. China mismo, ¿no? China, cómo Estados Unidos, los acuerdos que había firmado Barack Obama de áreas naturales protegidas en Alaska, Ajá. donde hay una concentración de hidrocarburos importante, sí, de sí, gas, sí, sí. Petróleo. sale, le pegas y sale, pero pasa por áreas naturales protegidas. ¿Qué es lo que hizo Trump cuando llegó? Echó para atrás. Pues las echó para atrás y hay que Y vamos explotarlo. a sacarlo, sí. Y la economía de Estados Unidos está creciendo, pese a todo, desde el punto de vista económico, Trump está levantando la economía de Estados Unidos. Entonces, normalmente la economía está peleada, lamentablemente, Sí, con el medio con el ambiente, medio que no ambiente. debería de ser así, pero está peleada. Entonces, la Porque es idea mucho que se el tiene interés, aquí, ¿no? Son claro, muchos, son muchos miles intereses. de millones. Por supuesto. Y además toda la Entonces, infraestructura creada durante décadas del petróleo, pues no se va a desplazar así claro, como así. muchos empresarios mexicanos de altos vuelos han creado sus empresas petroleras. Le gana ¿no? el peso, sí. Sí, el peso económico le gana al medio ambiente, lamentablemente. Por como supuesto. dices, ¿no? Y con Esa es una una austeridad realidad, en la esa es que una ya no sé cuánto le vaya a tocar, ya veremos el sábado, presentan la ley de egresos. Ajá, sí. Vamos a ver cuánto le toca a la Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Cómo queda la Profepa, etcétera, etcétera. Entonces hay que darle continuidad y vigilancia a este tipo de actividades. Nada más. Pues y de tu mano estaremos al pendiente, querido Ricardo, Claro como que sí. siempre, de estos temas que desglosas también, cosa que te agradecemos enormemente, porque aquí lo que hacemos es tratar los temas así, con ese equilibrio de no condenar por condenar, no señalar Claro. por señalar, sino decir, pues está esto, pero también esto, ¿no? Siempre hay que ver todas las caras del cubo para tener una visión completa. Gracias, Al querido contrario, Ricardo. gracias por el espacio. Al contrario, muy honrados con ello. Gracias. Gracias a todos, queridos amigos, con el interés también. Gracias, queridos amigos. Continuamos. Adferi, Servicios Ambientales de Calidad presentó.